Cómo una de las mejores empresas petroleras del mundo retrocedió a niveles mínimos de producción tras un boom de precios de hidrocarburos. En la última década, el nombre de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pasó de ser reconocido por sus estándares de calidad a estar vinculado con despidos de personal, caída de producción y actos de corrupción en los que se despilfarraron millonarios recursos públicos que fueron a parar a los bolsillos de exdirectivos, funcionarios de alto gobierno y sus aliados privados. ¿Cómo llegó PDVSA a este punto? Un conjunto de reformas legales y abusos financieros nos dan cuenta de esto. Con la nueva Constitución de 1999 se ampliaron las competencias del Poder Ejecutivo para dictar leyes habilitantes y tomar decisiones para la industria petrolera con menos controles. En 2002 se aprobó una nueva ley de hidrocarburos que progresivamente desmontó la apertura petrolera. Con los años, las empresas privadas que operaban en la industria se vieron obligadas a aceptar a PDVSA como socia mayoritaria en una estructura de empresas mixtas. Ese mismo año inició un paro petrolero y como consecuencia, en 2003, el expresidente Hugo Chávez despidió a más de 20,000 empleados que participaron en la paralización. En febrero también se instauró un férreo control de cambio que se convirtió en un importante incentivo para la corrupción, especialmente en el sector petrolero. Más tarde, en 2004, se nombró al entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, como presidente de PDVSA. Esto destruyó la independencia y el rol contralor del ministerio y exacerbó los riesgos de corrupción. PDVSA pasó de ser una empresa de hidrocarburos a ser una empresa que financiaba proyectos sociales. Es recordado por ser un caso emblemático de corrupción, el Plan Bolívar 2000, que manejó unos $100 millones y se desconoce con exactitud cuáles fueron sus alcances. Ese fue solo el inicio del financiamiento directo de PDVSA a opacos programas sociales. En 2005 se creó Petrocaribe, acuerdo energético que contempla la venta de petróleo venezolano en condiciones preferenciales a cerca de 20 países, que se tradujo en corrupción. Los acuerdos de cooperación servían al gobierno como herramienta diplomática para obtener el apoyo de los países en foros internacionales y fortalecer su posición en la región. También en 2005 se aprobó la reforma parcial del Banco Central de Venezuela, que permitió que PDVSA administrara sus propias divisas. La petrolera solo debía venderle al BCB las divisas necesarias para pagar sus obligaciones en moneda local, bolívar, mientras que el resto podía emplearlo en pagar deuda y destinarlo a fondos para fiscales. Uno de los fondos que más recibió recursos de PDVSA fue el Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, que sirvió como caja chica del gobierno que nunca fue auditada. Dejó graves denuncias de corrupción y obras inconclusas. En tanto, en un entorno de elevados precios de petróleo, PDVSA comenzó a emitir gran cantidad de bonos para atender exigencias del gobierno. Las emisiones de bonos estimulaban la corrupción. Se podían comprar con bolívares, pero eran pagaderos en dólares a tasa de cambio preferencial. El proceso de adjudicación no era transparente. En ese mismo contexto, PDVSA adquirió préstamos con China, pagaderos en crudo, para financiar proyectos de inversión no petrolera. Se creó el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Fondo de Gran Volumen Largo Plazo, administrados por el Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, y se recibieron $50.240 millones, de los cuales se debían más de $16.731 millones para finales de 2019. Como en muchos otros proyectos, hay más dudas que certezas en la administración de los fondos, que se caracterizó por la ausencia de rendición de cuentas y la discrecionalidad. Más tarde, en 2017, PDVSA se militariza y sus niveles de producción caen a mínimos históricos. 3 años después, es declarada en emergencia. Todas estas decisiones impulsaron y facilitaron la corrupción dentro de la petrolera. Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción en PDVSA, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de $42,000 millones del patrimonio público venezolano. La caída de la producción y el desvío de enormes sumas de dinero impidieron que miles de millones de dólares fuesen invertidos en bienestar social y desarrollo.
Pero además, la debilidad institucional ha permitido que grandes casos de corrupción queden impunes. Hoy, esa estructura creada por Chávez y Maduro, que facilitó la corrupción en PDVSA, permanece intacta. Nada se ha corregido pese a los escándalos de enorme corrupción registrados desde 2006. Urge un cambio. Se requieren prácticas de transparencia, rendición de cuentas y sanciones a los responsables para acabar con la impunidad.